Muy buenas noches, mis queridos hermanos de la Asociación de Médicos Católicos en la Arquidiócesis de Guadalajara. Hoy es el día 27 de enero del 2021 y vamos a presentar la primera sesión ordinaria de este año. También va a ser de una manera virtual debido al problema que tenemos con la pandemia. Así estuvimos prácticamente casi todo el año pasado, el 2020, y pues continuamos todavía, no sabemos por cuánto tiempo, pero esto no nos va a impedir que nosotros sigamos adelante con nuestro proyecto de estar unidos, siguiendo la palabra de nuestro Señor y cumpliéndola y llevándola a todos nuestros conocidos, hermanos, familiares y a todo el pueblo en general. Tenemos que ayudar a la evangelización y a que todos nuestros hermanos, a todo el mundo, así sean nuestros peores enemigos por alguna circunstancia, alcancen la salvación y la vida eterna, cumpliendo la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les había mandado por el WhatsApp las indicaciones para que empecemos de inmediato. Nos alcance el tiempo para llevar a cabo el tema. Y espero que hayan hecho los 5 o 10 minutos de oración a Dios nuestro Señor, la Virgen María y el Espíritu Santo. Bien, pues vamos a comenzar. El tema es el de la neurobiología, centrado en el miedo, en el cerebro humano. Escogí este tema porque ya en una ocasión anterior y muy bien explicado, nuestro hermano, el doctor José Refugio Pérez Íñiguez, nos presentó dos temas muy interesantes, están muy relacionados con este, y por eso yo escogí nada más poner la actualización. Me encontré un artículo de una revisión bibliográfica en una revista de neurología de diciembre del 2020, muy actualizada acerca de los avances que se tienen en la localización de los centros nerviosos en donde aparece o está relacionado, vamos a decirlo así, no el centro, porque no es único, de el miedo desde el punto de vista cerebral. Bien, los científicos suelen llamar miedo a un sistema de alarma que nuestro cerebro activa cuando detecta una posible amenaza. Se trata de una respuesta útil y adaptativa que conlleva cambios en la fisiología, los pensamientos y el comportamiento. O sea, el miedo, en cierta manera, ha sido parte de la evolución del ser humano como algo útil en el sentido de que como un sistema de alarma para la supervivencia. Pero bueno, ¿cuántos no hemos tenido experiencias de tipo emotivo relacionado con el miedo? Decimos que en algunas ocasiones, cuando pensamos en alguna situación en la que tenemos un miedo muy intenso que puede llevar al temor, o sea, un miedo exagerado, que sería el temor, y que después nos puede dejar algún problema, no, si no permanente, cuando menos temporal, por un tiempo prolongado, que consideramos que son las fobias. Me encontré que en la bibliografía mencionaban que
el corazón en la garganta, el estómago encogido y los pelos del cogote en punta, desde un español. Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo responde más allá de nuestro control. Si estamos muy asustados, se nos escapan los gritos y se nos crispan los músculos, llegando a clavarnos las uñas en las palmas de las manos, al apretar los puños e incluso soltando un guantazo a quien tenemos cerca. Una persona puede estar conviviendo con otras personas en forma amigable, pero nada más con que una persona empiece a hablarnos a gritos, ya nos produce una sensación de alarma o de miedo. Hay un artículo también muy interesante que no lo traigo ahorita yo, muy anterior, que se llamaba así, ¿qué nos pasa en el cerebro cuando se le grita? Y es algo parecido a lo que vamos a ver ahorita. ¿Dónde se causa el miedo? Desde el punto de vista encefálico, ¿en dónde está el miedo? Sabemos que hay sitios o núcleos que tienen que ver con la alimentación, con el apetito, con el centro de la regulación de la frecuencia cardíaca, del corazón, es más, de centros del área cognitiva, de la memoria, etcétera. Los tenemos bien ubicados. Ya se tiene un plano prácticamente completo de lo que representa cada zona del cerebro en la cuestión de la funcionamiento encefálico y sobre todo en el estado de las emociones. Siempre durante muchos años lo que encontró causa o como sitio en donde se desarrolla es la amígdala cerebral. Estudios hicieron un metaanálisis, una serie de investigadores y encontraron que no es nada más la amígdala. Sí está involucrada, pero no es nada más la amígdala. Ya en otras ocasiones les había yo expuesto algunas láminas relacionadas con las partes del cerebro. No nos vamos a extender ahorita porque sería mucho tiempo, pero vamos a hacer que sobresalga lo relacionado con la amígdala cerebral, que está aquí representada por a colores. La amígdala muy cercana del hipocampo y del tálamo cerebral. Ya sabíamos también que tenemos en la evolución de nuestro cerebro 3 cerebros, que le llaman el cerebro triuno. El primer cerebro que tuvimos, el primitivo, que fue el cerebro reptiliano, que todavía obviamente persiste ahí, en la primera parte de nuestra evolución del cerebro. Ahí se llevan a cabo las funciones instintivas de sobrevivir, de reaccionar, de respirar, de dormir, de despertar, del ritmo cardíaco, etcétera. Y es la parte, digamos, instintiva. Después de varios años, de millones de años de evolución, el cerebro se fue aumentando su funcionalidad y su potencia y llegó a crear una serie de neuronas y de relaciones interneuronales que constituyeron una parte, digamos, por decirlo así, perdón la expresión, un piso más al cerebro, y que se le llamó el cerebro límbico. En ese cerebro límbico es donde residen las emociones, la interactuación social, los sitios donde se encuentran los núcleos de la alimentación, de la cuestión de tipo de la sexualidad, etcétera. Y ya sabrán ustedes que se formó porque se tuvo que experimentar en la supervivencia de millones y millones de años del ser humano para desarrollar un área que le permitiera estar teniendo una forma de respuestas a estas situaciones, sobre todo de tipo emotivo. Este es el cerebro límbico y allí es donde reside una gran cantidad de nuestras respuestas diarias. Prácticamente se dice que el 85% de nuestras respuestas que llevamos en un día se deben a estas dos partes, al cerebro reptiliano y al cerebro límbico. Y el 15%, perdón, de las demás funciones
se deben a lo que se llama ya el cerebro cortical o neocortical, el cerebro, la última parte agregada del cerebro, en donde residen ya las partes de la inteligencia, de la razón, el razonamiento cortical, el lenguaje, el aprendizaje, los pensamientos lógicos, etcétera. Es lo más reciente y es lo que nos permite llevar una vida con mayor grado de lógica y de razonamiento. Bien, aquí está, vamos a pasar esto un poquito rápido, es lo mismo, está las partes que son el tálamo, está muy relacionada con el sistema endocrino, la glándula pituitaria, la hipófisis, aquí estaría la amígdala y el hipocampo, que es donde se encuentra la memoria, el cuerpo calloso y algunos núcleos cerebrales que vamos a ver ahorita. Aquí está representado lo que nos interesa mucho, la amígdala, los cuerpos mamilares que forman parte del sistema límbico, el fornix que lleva la transmisión, la neurotransmisión a otros núcleos del sistema límbico y lo que se llama el giro cingulado, que tiene una gran importancia en el sistema, en la estructura del sistema límbico, junto con el fornix y lo demás. Me permite insistir mucho en lo que es la amígdala, los cuerpos mamilares, el hipocampo, el giro cingulado y el hipotálamo. Aquí otra forma de representación para quitarle todo lo que tenía a su lado y dejarlo concreto, lo que nos interesa, la amígdala, representada como la parte principal, la que siempre se dijo que ahí residía todo, y que ahora se encuentra pues que tiene otras partes agregadas más. En los últimos años, el estudio de las bases neurobiológicas del miedo se ha centrado en una región cerebral concreta, que es la amígdala, una pequeña estructura en el seno del sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional, que ya habíamos mencionado. Esta área desempeña un papel clave en la búsqueda y detección de señales de peligro. Se podría decir que trabaja de forma análoga a un detector de humo. Permanece inactiva hasta que el más mínimo estímulo amenazante le pone en marcha. Yo en mis clases ponía el ejemplo de un timbre, en el que el timbre está ahí colocado en la pared, ahí está nada más, mientras no se active, ahí está nada más pegado, esperando la función. Al momento que se le oprime el botón, empieza el timbre y empieza la función. Pues aquí, en este caso, los autores del artículo pusieron el ejemplo de un detector de humo, en el que también está en el techo, en la mayoría de las casas, sobre todo en los Estados Unidos y en otras partes de Europa, están pues los detectores de humo y ahí están. Si no te fijas en el techo, pues no lo ves, no lo detectas, no lo distingues, no sabes que está ahí a veces, hasta que viene un estado en el cual se encuentra, hay humo y entonces se activa. En ese momento empieza la alarma, se encendió, se activó. Y todo esto se ha podido comprobar gracias a que estos autores, revisando la bibliografía en los estudios de metaanálisis que hicieron, se encontraron que hay una patología que se llama la enfermedad de Urbach-Gate, que es una patología en la cual la amígdala cerebral se acaba, se endurece, se calcifica y desaparece prácticamente en cuanto a su función. Y entonces estas personas no tienen la manera de activarse, de estimularse para situaciones de alarma. Por eso se sabe que la amígdala tiene que ver con el inicio de la respuesta a una reacción, a un estímulo externo que origina un estado de una serie de eventos fisiológicos generalizados, sobre todo combinados con un componente de tipo hormonal.
Bueno, les decía que estudios recientes con humanos han demostrado que el miedo va más allá de la amígdala, puesto que existen otras estructuras cerebrales relevantes que contribuyen a dicha emoción. Con el fin de confirmar las sospechas, investigó una serie de artículos bibliográficos que constituyen lo que se conoce desde el punto de vista de los estudios científicos del metaanálisis. Se revisan los resultados de cada uno de los estudios, se comparan y se toman en cuenta ciertas circunstancias desde el punto de vista científico para colocarlos y decir de ahí y tomar algunas decisiones. Esto es lo que les traigo yo a ustedes. Los autores consideraron y revisando esto, encontraron en primer lugar que había el llamado condicionamiento del miedo. Los 27 estudios que se analizaron en todo este conjunto de trabajo de metaanálisis se basaban en datos obtenidos a partir de la resonancia magnética funcional, que es una nueva forma de estudio a nivel radiológico, en donde se sacan resonancias magnéticas funcionales que permite detectar áreas activadas o no activadas. De un total de 677 personas. Como método experimental utilizaban el condicionamiento del miedo, un aprendizaje que es de tipo pavloviano, o sea, los reflejos condicionados. ¿Se acuerdan el clásico evento de Pavlov en el perro, cuando se le daba a una hora determinada un líquido y había secreción de jugo gástrico? Bueno, este aprendizaje asociativo se produce tras emparejar de manera repetida un estímulo neutro, un estímulo que no debería de ponernos a nosotros en situaciones de alarma, de alguna condición diferente a lo que normalmente estamos situados en ese momento. Esa es tomaron en cuenta la imagen de un círculo. Yo puse aquí, ellos pusieron un círculo del aro hula hoop, o loop, no me acuerdo cómo se decía, el aro que en tiempos de secundaria, yo creo preparatoria, se usó mucho. A lo mejor todavía se usa, pero bueno, yo puse una llanta. Como la imagen de un círculo, que si la vemos, pues, no nos causa ningún problema, es una llanta cualquiera, sin problema. Pero al momento la asocio con esa misma llanta que al estarle echando aire e inflándola, explota. Se produce un estallido con lesión incluso de la persona que está inflándola o causando algunas otras situaciones asociadas, y causa un estrendo tan grande y nos causa un estado de miedo, de pánico, muy, muy importante. Mientras tanto, no había nada activado. En ese momento se activa todo el sistema de defensa para la supervivencia del estado emocional, en este caso del miedo, que se ha iniciado. De esta manera se empezó a encontrar que este estímulo neutro que estaba emparejado, que no evocaba ninguna reacción en el individuo, se convierte en un estímulo condicionado, que cada vez que, desde esa vez que sucedió, al momento de estar inflando una llanta y que recordamos la situación, que fuimos testigos de ella, o que nos la platicaron, la leímos, la vimos en la televisión, en videos, etcétera, nos deja, se empareja con una respuesta, digamos, del estímulo que no está condicionado, o sea, que fue súbito, del accidente, por decirlo así. Eso supone entonces que hemos estado teniendo una relación o un aprendizaje de tipo condicionado. Pero hay que resaltar la palabra aprendizaje. Hemos aprendido esa emoción que le llamamos el miedo. Por eso muchos autores, psicólogos, psiquiatras y todos, han evocado y defendido
la hipótesis de que el miedo realmente es una respuesta aprendida desde la infancia, que se enseña en forma, pues, no digamos, más bien en forma no intencional, en el niño al que se le trata de, por medio, inculcarle el miedo para que obedezca o para que haga una acción determinada, para que ya se duerme o para que deje de hacer algo. Y el miedo, asociado con el factor que tiene en ese momento, lo asocia y se condiciona. Y entonces van empezando a tener situaciones en el futuro, ese niño que va a estar respondiendo siempre con un estado emotivo de respuesta ante el estrés que le origina la relación del estímulo inicial, que no tenía nada que ver, con el que le digan de repente que ahí viene el coco, o que va a suceder algo, o la amenaza de que te voy a pegar, o que te voy a hacer algo, o que se va a aparecer el diablo, o que va a hacer un montón de situaciones, y entonces la asocia y el niño empieza a cambiar y a guardar y a aprender que existe algo que le provoca un estado de displacer, que sería la cuestión del estrés, ¿verdad? Bien, pues lo que encontraron los autores de esta revisión es de que, además de la amígdala, realmente las áreas involucradas cerebrales que participan en lo que es el miedo son sobre todo, se encuentran en lo que es la región de la ínsula. La ínsula, sabemos, se encuentra en la superficie lateral de ambos lados del cerebro, de los dos lóbulos cerebrales que están emparejados. De los dos lóbulos, a los lados se encuentra la ínsula, ¿sí? Por detrás de la cisura de Silvio. Ahí se integra una información cognitiva, sensaciones fisiológicas y de predicción de lo que pasará. También se procesa información de los sentidos, de los ojos, de los oídos, el ver una situación que me parece extraña, estoy viendo algo que que me preocupa o que, no sé, me causa alguna situación de emotiva muy especial, o sea, el miedo, ya sea viéndola u oyéndola, un grito, oíste, gritaron, oíste ese ruido, algo. Todas estas sensaciones, de estímulos, de punto de vista de la información de los órganos de los sentidos, se va perdón, perdón, es que me están llamando para lo de la reunión, pero les avisé que se las iba a mandar para después. Pero bueno, les decía yo que entonces la parte involucrada es a nivel de la ínsula. Ahí en esa parte, si abrimos esa parte del cerebro, nos vamos a encontrar que ahí se encuentran los núcleos que tienen que ver con esta relación. Bueno, esto es lo que es la base del estudio. Estas personas revisaron desde un punto de vista de gamagramas, de resonancias magnéticas, perdón, las partes del cerebro que se encuentran estimuladas ante la situación de alarma o de miedo. En primer lugar, aquí se encuentra lo que sería la corteza cingulada, que por eso les insistí yo al principio, en la gráfica anterior. Lo que sería la ínsula, aquí estaría el cerebro, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el conducto de Silvio, ¿verdad? O el agujero de Silvio, y al lado de él, a los lados, se encontraría lo que sería la región insular, ¿verdad? Las ínsulas.
Y también se encontró que había la otra cosa muy importante que encontraron agregada fue esta, lo que se llama la corteza prefrontal dorsolateral, que tiene mucho que ver con las actividades de motoras sensitivas, pero sobre todo motoras, la corteza prefrontal dorsolateral. Y bueno, las demás regiones, la región del tronco cerebral, el tronco craneoencefálico, ¿verdad? A nivel también del el hipotálamo, perdón, en el hipotálamo, aquí, perdón, el hipotálamo, es el hipotálamo, que ahí es donde está el centro de la memoria, donde se quedan guardados todas esas sensaciones emotivas o de displacer, los sustos o las impresiones que nos llevamos en ese momento y que se quedan guardadas y asociadas con lo que originó el estímulo. Esto es por eso muy, muy importante. Y además, pues se encuentra lo que sería el tálamo, perdón, el tálamo, y los ventrículos estriados, ¿verdad? Los núcleos estriados, que se encuentran precisamente en toda esta zona que corresponde a la ínsula. Esta es la base del estudio, en el que se encontró que no nada más era la amígdala cerebral, sino que se encuentran una serie de núcleos y de regiones cerebrales que están distribuidas en casi toda la extensión del cerebro, principalmente en algunas zonas motoras y sensativos y las llamadas somatosensoriales, por ejemplo esta, que tiene mucha importancia a nivel parietal, parieto-occipital, que son las somatosensoriales, que tienen mucho que ver, mucha importancia, porque esto origina que las personas puedan posteriormente tener las llamadas fobias o conductas anormales, donde la base de todo es el miedo. Estos núcleos se encuentran comunicados entre sí, ya lo sabemos, por una serie de conexiones, en donde esta, por ejemplo, que sería la vía colinérgica, la amígdala cerebral se encuentra conectada con los demás núcleos que les dije hace rato, los núcleos septales, paravertebrales, la corteza prefrontal, la somatoparietal, etcétera, el hipocampo, el tálamo y el hipotálamo, etc. Todas tienen una serie de conexiones. ¿Cómo se conectan? Ya lo sabemos también, no nos vamos a extender aquí, por medio de los neurotransmisores. Ya saben ustedes que cada neurona que tiene sus extensiones neuronales, las dendritas, van a tener una comunicación con otra célula cerebral, una sinapsis, en la que existe un receptor y neurotransmisores que son los que llevan la información acerca de lo que debe de conocer esta otra célula neuronal, y que claro, aquí está explicada muy sencilla, pero se extiende a una velocidad muy intensa. Y entonces existen una serie de neurotransmisores con diferentes capacidades y funciones desde el punto de vista de la dopaminérgicos, colinérgicos, adrenérgicos, que son muy importantes, que vamos a ver más al ratito. Con esta lámina quiero yo que quede más claro el hecho de que se encuentra esta zona del sistema límbico, principalmente con los puntos principales, la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, y la corteza prefrontal. Estas son los más importantes que tenemos que ver relacionados con la causa del miedo. El miedo ya sabemos que lo sentimos cuando anticipamos un peligro o daño, ¿verdad? El tálamo va a transmitir los estímulos externos a la amígdala, y el hipocampo los va a transmitir a la corteza prefrontal para hacerlos conscientes, ¿verdad? E interpretar la amenaza percibida proporcionando una información contextual. O sea,
A nivel de la corteza ya me estoy yo preguntando, ¿qué hago? ¿Qué reacción tomo? ¿Huyo? ¿Permanezco aquí? ¿Me enfrento al peligro? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Esa es la parte que se llevó a cabo por esta serie de conexiones interneuronales entre estos núcleos del sistema límbico que al sentir o al percibir el peligro o daño, originaron todo esto en cuestiones de milisegundos. La amígdala entonces envía señales a otras regiones del cerebro, en donde se inician las respuestas que conocemos como el miedo. Las sustancias mesencefálicas, sobre todo, desencadenan sobresaltos o congelación con respuestas al miedo. Se viene una serie desde el punto de vista bioquímico, de la serie de factores de neurotransmisores que son en ese momento juegan un papel muy importante en el procesamiento del miedo, como son el glutamato, la serotonina, el ácido gamma-aminobutírico, y principalmente, muy principalmente, las respuestas de tipo generalizado que ya intervienen a nivel neuroendocrino, como son la adrenalina, la noradrenalina de la médula suprarrenal y a nivel de la corteza suprarrenal, el cortisol. Todo esto se desencadenó en fracciones de segundo por esta serie de conexiones interneuronales del sistema límbico con el sistema endocrino y originan una serie de respuestas generalizadas que no son nada más a nivel cerebral, sino que interviene en todo el cuerpo, principalmente por estas sustancias hormonales, la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que son las llamadas hormonas del estrés, ¿verdad? En esta parte del estrés tenemos son 3 fases. La primera fase, el organismo reconoce las señales y se acomoda para actuar. O sea, empieza a ver que hay un peligro, que hay algo que lo acaba de activar porque reconoce que algo no está bien, que puede ser muy sencillo, muy a veces difícil de interpretarlo, pero como que ya lo intuye, por decir así la palabra, o bien algo muy manifiesto de una persona que llega con un arma y directamente llega y nos amenaza. Bueno, pues ahí ya no hay cuestión de estar pensando en que hay algo que puede provocarnos algún peligro. Ya lo vemos ahí en este momento. Yo puse aquí en este caso relacionado con lo que es ahorita el COVID, la pandemia, en el que nos están diciendo quédense en casa, no salgan porque puede sucederles que se enfermen, que se contagien y pueden tener problemas. Entonces yo ya me estimulo, ya se me estimula mi sistema límbico, mi primera fase del estrés, ya sea porque lo vi en la televisión, porque lo oí en la radio, porque lo escuché en otras personas, o me mandaron uno de sus WhatsApp ahora de la infodemia que está desbordada y que mandan cada mensaje que prácticamente pues da miedo. Bueno, aparece esta primera fase y esta primera fase ¿qué origina? Origina una secreción de adrenalina. Es la primera fase. En la fase de alarma es la forma más rápida de responder. La primera que se viene inmediatamente es el sistema neuroendocrino, la médula suprarrenal con la adrenalina y la noradrenalina para que el organismo empiece a desarrollar cambios bioquímicos que le ayuden a tener una respuesta, según la que vaya a decidir a nivel de su región cognitiva o de la corteza cerebral. Me quedo aquí, corro, huyo,
o me enfrento al problema. Eso sería la primera parte. Pasa una segunda fase. El estímulo sigue ahí, sigue todavía, está presente, sigue la pandemia. Nos están diciendo que hay un contagiadero, que se están muriendo muchas personas. Y el estrés que había empezado, yo lo sigo manteniendo, y hago lo posible por decir, no, a mí no me va a pasar, yo me voy a cuidar, yo voy a estar en casa, no voy a salir para nada, ¿qué me puede pasar? Yo, etcétera, y puedo originar una serie de circunstancias en las que empiezo a tener resistencia. ¿Para qué? Para mantener una homeostasis adecuada y permanecer con mis capacidades corporales sensitivas y motoras normales y que no haya problema. Pero el estímulo sigue habiendo todavía, o me sigo enfrentando a situaciones de lecturas, de videos, de noticias, de circunstancias, o incluso ya hay un familiar que se enfermó o que incluso falleció, un compañero de la generación o alguien más en el que está padeciendo de algo, y esta fase que había pasado de una primera fase de alarma, una de resistencia, me empiezo a cansar, me empiezo a agotar. Mi sistema neuroendocrino y mi sistema encefálico y de respuesta límbica, etcétera, empieza a reducir sus capacidades de respuesta, las capacidades de supervivencia. Y entonces puedo caer en un problema de enfermedad por estrés, que puedes variar desde un problema de tipo mental a un problema somático. Somatizo las alteraciones neuroendocrinas en otros problemas, por ejemplo, la hipertensión arterial, por el exceso de hormonas de tipo suprarrenal, de médula suprarrenal, etc. Pudiera también suceder que logro permanecer de esa tercera fase y con una serie de alertas o de consejos o de tratamientos especiales o de ayudas médicas o de personas encargadas de disminución de los estados de estrés o por varias circunstancias que vamos a ver al final, ese agotamiento lo logro vencer. Y aquí estoy ya muy caritas con Shakira, pero en fase de miedo ya no ocasiona ningún problema. No vamos a entrar ya pues en más detalles, sería volver a repetir, insistir mucho en cómo se lleva a cabo pues esa respuesta del miedo. Sigue siendo la amígdala un centro inicial, el botón del timbre donde se originó la alarma, y lo que originó que el tálamo se estimulara, la amígdala inmediatamente estimula el tálamo, y el tálamo va a la corteza suprarrenal, a la corteza cortical, perdón, en donde se va a tomar una decisión, que es muy importante. La decisión es actuar. ¿De qué manera? Permanecer insensible, correr, huir o enfrentarme a el problema directamente. Esto es la fisiopatología reducida de lo que es el miedo y su respuesta al miedo, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, hormonal. Sobresale, lo que les decía, la activación adrenérgica, como sucede en los estados de estrés. El miedo es un estado de estrés. Bueno, si hubiera algún problema de que el circuito no funcionara correctamente, entonces el miedo se convierte en un problema. La ínsula integra información fisiológica y cognitiva sobre un estímulo que no debería generar temor. La corteza cingulada favorece que la atención se centre en estímulos inocuos y la corteza prefrontal dorsolateral pone su esfuerzo en huir o evitar un estímulo no amenazante.
Es lo que sucede cuando se desencadenan respuestas de huida frente a estímulos no amenazantes o se anticipa un hipotético peligro, por ejemplo, mientras pasea por otra calle una noche cualquiera. Cuando esta generalización se produce, el miedo se convierte en patológico. Tenemos muchos ejemplos, le quité, había puesto muchos ejemplos de lo que tenemos como ansiedad o miedo profesional. Aquí puse uno que a lo mejor varios de nosotros lo sufrimos actualmente o durante la escuela o durante nuestra formación profesional o trabajo. El exceso de información, no podemos abarcar ya toda la información, ya no es posible. Entonces me siento como un ser incompleto que no alcanzo a tener todo el conocimiento que existe y me puede originar una ansiedad profesional y un miedo a decir que soy médico y que me piden consulta y tengo miedo de no poder responder adecuadamente porque ya no tengo tanta información que debería de tener. La otra es la competitividad sin freno, que eso es muy frecuente. Nos enfrentamos a personas que tienen una especialidad, unos una subespecialidad, otros una serie de posgrados en el extranjero, han tenido experiencias en la práctica, han investigado, han dado clases, etcétera, y entonces ya me siento yo con ansiedad. La otra, hay la idea de que tengo que ser perfecto, o sea, que tengo que tener una tendencia a un perfeccionamiento compulsivo. Yo soy médico y soy competente y soy de lo mejor y soy el mejor que todos y me voy a poner a estudiar y a hacer y a trabajar, y etcétera. Y eso me origina un perfeccionamiento y después veo que no fue lo suficiente y me provoca la ansiedad. Y la autoexigencia exagerada, esto me origina que no duerma bien, que no coma bien, que esté buscando bibliografía constante, que esté dando clases, que esté dando consulta, que esté, etcétera, y me origina sensaciones de ansiedad o de miedo. Y esto en una forma constante, lo que les decía, estas fases de estrés, lo primero que fue una alarma, luego que tuvimos una resistencia, y que si no la supimos manejar bien, viene la fase de agotamiento y entonces nos origina una enfermedad por estrés crónico, por ejemplo, el incremento del ritmo y la presión sanguínea nos va a llevar a una hipertensión, a problemas cardíacos o hasta el infarto. La movilización de energía y metabolismo nos va a causar fatiga, diabetes, hiper o hipotiroidismo, y ahí está una serie de situaciones que todos sabemos, o sea, somatizamos el estrés, que no lo supimos llevar como debería de ser la respuesta. Llegamos a las fases de agotamiento, se quedó el estrés constante, lo relacionamos en forma, digamos, ya unida a otra circunstancia, que nos produce una fobia, como pánico, temores, etcétera. Y bueno, nos origina una serie de alteraciones permanentes que ahora ya constituyen una enfermedad. Trabajamos y vivimos con un estado de estrés, tomando medicamentos ansiolíticos, antihipertensivos, antidiabéticos, etcétera. Y bueno, todo condicionado por esto mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Los consejos es de decir, mira, ¿sabes qué? Ya detente. Hay que tratar de borrar hasta donde se pueda ese aprendizaje patológico. No es tan sencillo, obviamente. Es un aprendizaje que queda ya establecido en forma muy metida en los núcleos cerebrales del hipocampo y lo demás, y que hemos estado acostumbrados a responder de la misma manera. Pero sí se puede estar tratando de cambiar. El decir, hay ejercicios respiratorios, caminar, camina, levántate de tu lugar, haz lo que quieras, tranquilízate,
analiza tus límites, no te quieras pasar de ser perfecto, no quieras saber más de lo que ser por competir, etcétera. Ve tus metas claras, qué es lo que realmente quieres, ten paciencia y constancia, acepta tus errores, nadie es perfecto, esa es una cosa importante, nadie somos perfectos, no hay que darnos por vencidos fácilmente porque caemos en otra situación que es la del tipo depresivo, y hay que ser creativos, hay que hacer lo que nos gusta, hay que pensar en forma positiva, hay que, si algo realmente me está causando el problema de la estimulación y de alarma de que estén tocando el timbre, porque estoy viendo las noticias, de videos, del congestionamiento, de la pandemia, de lo que me cause mayor temor, pues no lo hago y empiezo a hacer una actividad que sea agradable para mí. Aquí pongo una de la que era antes usaba mucho cuando los médicos empezamos a tener que dar, bueno, si no la docencia, sí empezar a participar en las sesiones, en reuniones y lo demás. A mí me tocó participar en las áreas de enseñanza y tuve este miedo de hablar en público. Yo no tenía experiencia, nunca creí que pudiera yo estar frente a un público y dar clase, hasta que llegó el momento. ¿Qué hice? Bueno, pues me puse a respirar profundamente, a entrar en la sala con tiempo para conocerla, saludar, preparar el tema, etcétera. Y bueno, poco a poco con la experiencia y sobre todo con la seguridad de que todo va a salir bien, sin te llevar en la mente la idea de que soy perfecto, de que soy lo máximo, de que sé todo, yo soy el non plus ultra, etcétera. Voy a tratar de enseñar lo que he aprendido y voy a aprender al mismo tiempo de los alumnos a los que estoy enseñando. Eso es lo mejor que hay para llevar la docencia y estuve 31 años en la docencia y me siento muy contento de todo eso. Bueno, pues le vamos a parar por ahí. Lo que habíamos, les mencioné hace rato, ¿qué tengo que hacer en estos tiempos de pandemia? Pues a tener mis actividades. Ahora me dedico, estoy en un club bonsai, ya llevo 4 años ahí, ya sé hacer bonsais, ya junto con mi esposa y mi hijo nos ponemos aquí a trabajar. He dado las clases, las ponencias, como ahorita con los médicos católicos, daba clases en la Universidad del Valle de México, en la Facultad de Medicina, etcétera. Mis grandes amigos del comité generacional, que durante casi 12 años hemos llevado a cabo los trabajos para los aniversarios y los eventos y lo demás, grandes amigos, increíbles, a los que les debo mucho y les agradezco su amistad, la de todos ustedes, hermanos, al Padre Silvio por su guía pastoral y a todos hermanos y hermanas que si hacemos ahorita un poquito de recuerdo de cómo empezamos, de cómo estuvimos, de nuestras reuniones presenciales, de nuestras ambigús, mis deliciosos lunches que les llevaba preparados por mí mismo y que bueno, aquí no se puede ver, sí, aquí está, mire, está Lolita Ballín, el compañero Luis Felipe Ortiz, que estos dos son mis mejores amigos de la Facultad de Medicina, porque con ellos hemos viajado casi por todo el mundo, gracias a Dios, que hemos tenido esa oportunidad y seguimos una amistad muy sincera, muy honesta, muy divertida, y nos queremos como hermanos. Mi mascota, el Rumi, realmente es de mi hijo, pero bueno, yo me divierto. Mi equipo favorito, las Chivas, el campeonísimo, siempre ha sido de las Chivas. He tratado de aprender música, pero no sé cantar nada, canto de lo peor, pero hay como puede, pues sé tocar un poquitito ahí la mandolina, la guitarra,
órgano, el violín, y ahí le hago como puedo. Mi esposa Lupita, que gracias a ella y a su ayuda y a su apoyo, pues es la que me mantiene realmente estable, y cuando tengo alguna situación de miedo, pues ahí nos repartimos y seguimos adelante. Últimamente voy a entrar a lo que es el arte sacro, motivado por un compañero de generación que tiene mucha experiencia, el doctor Guillermo de Alba. Perdón, ya me están llamando que es la doctora Martita Quintero. Bueno, ya vamos a terminar. Aquí está lo principal, el mensaje que les quiero dejar. Cómo es una forma de desaparecer el miedo, sino de desaparecerlo, cuando menos de entregárselo y de ponernos ante quien nos puede ayudar. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El de no tenerle miedo a la pandemia, al coronavirus, o disminuirlo, porque tenemos un arma muy poderosa, el Santo Rosario. Y como decía nuestro Santo Juan Pablo II, no tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo. Si nosotros nos refugiamos en Cristo, ¿qué miedo vamos a tener? ¿Le tenemos miedo a la muerte, que es a lo que más le tenemos miedo? Pues no, porque con la muerte nos iríamos a ver a nuestro Señor. A Santa Teresa de Jesús pedía morir porque ya quería ir ante el Señor. Y uno se aferra a no, ¿cómo? No. Yo todavía quiero seguir aquí, quiero seguir viviendo. Sí, es una cosa normal, natural, no lo niego. Pero no tener el miedo de morir porque me va a mantener en un estado de estrés que no voy a resolver nada, absolutamente nada. Voy a entrar, a abrir las puertas a Cristo para entrar al cielo y estar ahí. Esta es la bibliografía. Nos pasamos de tiempo, ya creo que voy a ver si acaso se puede. Déjenme ver si puedo ponerles todavía una parte que quiero yo. Me gustaría que lo vieran. Déjenme ver. A ver. Bueno, creo que desafortunadamente creo que no se va a poder. Lo preparé, pero no lo veo por aquí. Screen. Déjenme ver. Para terminar. Déjenme ver aquí. Bueno, creo que lo vamos a dejar ahí. Espero sus comentarios el día de mañana. Bueno, se me hace que es lo que quiero que lo vean. A ver si se puede. Y con ese terminaríamos. No, no es lo que yo quería. Desafortunadamente no se va a poder. Pensé que estaba dispuesto, pero a ver.
Si no se puede con este, aquí le dejamos. Me disculpan que los haya entretenido, pero tenía interés en que lo oyeran. A ver, aquí viene. Los probióticos, yo les digo la fecha y los demás. Muchísimas gracias por su atención y pues quien pueda seguir. Bien, pues agradezco mucho. Luego nos seguimos comunicando. Discúlpame que me tardé demasiado, pero bueno, pues me interesaba mucho que oyeran el tema como yo quería que se diera. No tengan miedo. Bueno, bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo estás, Ricardo? También.